En este video vamos a estar estudiando los modelos atómicos. Las primeras preguntas acerca de cómo estaba constituida la materia surgieron en la Grecia antigua. En donde los filósofos eran quienes se preguntaban sobre cómo estaba constituida la materia. En aquel momento existían dos grandes corrientes de pensamiento. Una era la corriente de Aristóteles, que decía que la materia era continua. Es decir, que siempre, si nosotros teníamos un trozo de materia, íbamos a poder ir dividiendo cada vez más, y así infinitamente. Por otro lado, también existía una corriente que pensaba de una forma distinta, y era la corriente de Demócrito. En la escuela de Demócrito se consideraba que si uno iba separando y subdividiendo la materia en cada vez porciones más pequeñas, iba a llegar un momento en el cual la materia no se iba a poder dividir más. Y nos íbamos a encontrar con unas partículas que se llamaban átomos, que en griego significa indivisible. Según esta escuela, los átomos no eran todos iguales, sino que adquirían características de la materia a la cual pertenecían. Por ejemplo, los átomos de agua, ellos creían que existían átomos de agua, iban a ser suaves y resbaladizos. Y también que si encontraban átomos de fuego, iban a ser átomos espinosos y calientes. Además, sostenían que los átomos eran eternos, que se diferenciaban por la forma, el peso y por la posición en la que se encontraban. Desafortunadamente, Aristóteles tenía un gran prestigio en aquel momento y condenó a la teoría de los átomos a que estuviera escondida por casi 20 siglos. A principios del siglo XVIII, en Francia, empezaron a producirse grandes cambios en cuanto al modo de estudiar los fenómenos naturales. Principalmente hubo la actuación de un gran químico que se llamaba Lavoisier. Este químico, Lavoisier, le dio un gran ímpetu a la forma que nosotros conocemos de la ciencia, realizando medidas muy cuidadosas, utilizando siempre una balanza, llegó a enunciar una ley que hoy se conoce como Ley de Conservación de la Masa. De acuerdo a esta ley, Lavoisier afirmó que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esta ley abrió el camino a otras observaciones. Lo que es interesante es preguntarse cómo podían estas observaciones, que son experimentales, estar conectadas con algún marco teórico que nos permita racionalizarlas. A principios del siglo XIX, un químico inglés que se llamaba Dalton
pensó que la materia no era continua, sino que estaba formada por partículas muy pequeñas. Como esto es básicamente la idea que teníamos de Demócrito, nombró estas partículas, en honor a los griegos, como átomos. Y en función de esto, enunció una de las primeras teorías atómicas. Esta teoría la hizo para poder entender y racionalizar todos los datos experimentales que se conocían en el momento sobre las reacciones químicas. Los postulados de la teoría de Dalton es que la materia está formada por átomos. Todos los átomos se comportan como pequeñas pelotitas rígidas, es decir, vendrían a ser esferas rígidas. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, pero diferentes de los átomos de otros elementos. Y los átomos de distintos elementos se van a combinar para formar las moléculas. Y que los átomos no se crean ni se destruyen, sino que simplemente se combinan en las reacciones químicas. En aquel momento, los postulados de Dalton resultaron brillantes y lograron explicar un montón de situaciones experimentales, aunque no resolvió la forma de cómo estaban constituidos los átomos. Reflotó la existencia y eso era lo importante. Sin embargo, a la luz de algunas nuevas investigaciones que fueron ocurriendo en el tiempo, pudo confirmarse que algunos de los postulados eran erróneos. Y ahora vamos a ver un nuevo modelo que es el modelo de Thomson. La teoría atómica de Dalton fue aceptada con bastante entusiasmo por el resto de la comunidad científica. Gracias al modelo de Dalton se pudo definir en aquel momento lo que era un elemento químico y se definió como la sustancia formada por la misma clase de átomos. Sin embargo, una de las principales dudas que existían en aquel momento era la forma en que tenían esos átomos, si eran efectivamente esferas rígidas. A finales del siglo XIX, el físico británico Joseph Thomson realizó algunas experiencias que demostraron que en los átomos existían otras partículas con carga negativa. Es decir, que en los átomos vamos a tener algunas partículas con carga negativa. Y además tenían una masa definida. Por lo tanto, el concepto de que los átomos son esferas rígidas ya no sigue valiendo, porque podemos ver que los átomos están compuestos por lo menos por dos clases de partículas, algunas que van a tener una carga negativa y otras que van a tener una carga positiva. Es decir, el átomo no es más indivisible. Thomson, para poder explicar esta relación, dijo que los átomos
eran como un budín que contenía en su interior pequeñas pasas de uva. Según este modelo, el átomo era una esfera sólida de carga positiva que en su interior se iban a disponer los electrones como si fuesen pasas de uva, como por ejemplo en un pan dulce. Y la suma total de las cargas positivas y negativas era nula. Bueno, en este video vimos los comienzos y los primeros modelos con respecto a la teoría atómica. En el próximo video vamos a seguir estudiando los modelos más modernos sobre estas teorías.